consideran falta de colaboración y una postura de los padres de familia que quieren ver al presidente. Vidulfo Rosales, por favor, sus primeras impresiones. Pues sí, mira, comentarte que de parte de nosotros pues, existe una preocupación. Creo que hemos tenido avances durante todos estos años, gracias al esfuerzo de las madres y padres de familia y del grupo interdisciplinario de expertos independientes que sentaron las bases. Ellos establecieron nuevas líneas de investigación, nuevas rutas del paradero de los jóvenes, y dieron cuenta de una investigación irregular en el gobierno pasado, y ahorita llegaron a un punto, la investigación llegó a un punto en que todo el acervo probatorio que puede dar con el paradero de los jóvenes lo tiene el Ejército Mexicano en los denominados Centros Regionales de Fusión de Información, CFRI. Ha sido identificada información que puede dar, esclarecer los hechos, y es necesario que esa información se aporte. Pero en virtud de que se ha venido negando el Ejército Mexicano desde hace casi un año aportar esa información, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ve imposible ya su estancia en el país. Ya no es posible la coadyuvancia internacional, en conclusión, lo que está haciendo el Estado mexicano es obstaculizando una investigación, incumpliendo un compromiso internacional que le obliga a colaborar en una medida cautelar que existe, que es la 409 de 2014, con motivo de la desaparición de los estudiantes. La Comisión Interamericana otorgó esta medida y mandó un grupo de expertos a colaborar en las investigaciones. Ante ese mandato, el Estado mexicano debería colaborar plenamente con las investigaciones, pero pues hoy no se está haciendo. Entonces, ante esa negativa, ante ese incumplimiento del Estado mexicano, pues el GIEI tiene que retirarse. Abogado, le saluda Josefina Real, muy buenas tardes. Preguntarle, abogado, lo decíamos al inicio de este espacio, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver, a ayudar en torno a este caso de los 43, desaparición de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa. Pues todavía le resta esta administración, pero con toda su experiencia, con todo lo que usted viene recabando, abogado, mi pregunta sería, ¿quiere el presidente ayudar y no puede? ¿No lo dejan? Esa sería una de las preguntas. Mira, de acuerdo a lo que nosotros vemos es el presidente y Alejandro Encinas creo que tienen la voluntad de querer que este caso avance, de dar pasos importantes en el esclarecimiento, pero hay instituciones como la Fiscalía General y la Secretaría de la Defensa Nacional que no están en esa ruta, no están con esa voluntad. Por el contrario, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional están implicados en la desaparición, acumularon acervo probatorio que puede dar con el paradero de los jóvenes, lo han ocultado desde el 2014 a la fecha, durante 9 años han ocultado esa información, y ahora que ya se sabe de manera objetiva que tienen esa información, se niegan a darla. Y el presidente se le ha pedido, se le ha solicitado que él pueda dar instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se aporte esa información. Se ha aportado información, pero falta mucho más datos que está en poder del Ejército Mexicano, justamente por la información que aportó. Producto de este requerimiento que hizo el presidente, se descubrieron de manera objetiva que existe mucho mayor datos que tiene el Ejército Mexicano que puede dar con el paradero. Pero ya llegamos a un punto en que el propio presidente ha dicho que ya no va a ser posible seguir exigiendo al Ejército Mexicano y que habría que buscar por otras vías la información, pero no vemos nosotros otras vías. Es más, es una obligación. Ante una investigación de carácter penal es una obligación de todas las instituciones de aportar lo que tengan en relación con ese asunto, y máxime si la información que ellos tienen va a esclarecer los hechos de manera efectiva. Lo decía claramente en días pasados el papá de uno de estos jóvenes desaparecidos, al advertir que el presidente, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas,
está en facultades de exigir que proporcionen dicha información. Para cómo pintan las cosas, ¿cómo considera usted que va a quedar el asunto? Es decir, ante un crimen de Estado que tuvo participación ahora sí que de las fuerzas de seguridad de todos los niveles, ¿qué es lo que queda por hacer? Ya todo queda en manos de instancias internacionales, mínimo haría falta algún reconocimiento por parte del gobierno mexicano. ¿Qué viene por delante? Mire, pues es difícil. Nosotros por ahora vamos a exigir el presidente de la República en su carácter de comandante de las Fuerzas Armadas para dialogar lo concerniente a la acción en poder del ejército mexicano y que a nuestro juicio debe aportarse para el esclarecimiento de este hecho. Nosotros no vemos más. Ahí hay posibilidades de esclarecer el caso de Ayotzinapa con la información que tiene ahora la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, para eso es necesario dialogarlo con el presidente. No hay más, tenemos que dialogar con él. Y si de esa reunión él nos dice que de manera directa que no se puede, que no hay posibilidades de obtener esa información. Sí. Nacional o otras instancias. Se cortó un poco la comunicación en este instante. En su parte decía, final. Sí, decía, si no se puede que el presidente logre esta información, ¿qué seguiría? Sí, lo que te decía, es que lo que les decía, si el presidente nos dice que no es posible acceder a esa información, hay posibilidades, ya nosotros tendríamos que explorar y ver alguna otra ruta, probablemente tendríamos que llevar ya el caso formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, oiga, abogado, preguntarle, de todos los militares que ya han sido detenidos por el caso de Ayotzinapa y que se encuentran, detenidos, presos, ¿ellos no han aportado algo interesante para esclarecer este punto, número uno? Y número dos, también es importante para nuestra audiencia conocer cuál es su punto de vista en torno a lo que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya le contestó una carta y que está dispuesto a colaborar en este caso. No dio más detalles, pero uno pensaría en la extradición de Tomás Herón, por ejemplo. Sí, perdón, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿De los militares que ya están presos han aportado algo en torno a la investigación? No, mira, hasta ahorita no han aportado mucho a la investigación. Máxime que los delitos por los que ellos se le acusa creo que solamente algunos son por desaparición forzada de los jóvenes, los otros tienen que ver con delincuencia organizada. Es decir, se les está imputando su responsabilidad por la colusión que están con un grupo de unidos. Un número menor es el que está es el que se le está imputando un hecho directo por la desaparición de los jóvenes. También es importante aclararlo, y en ese sentido, pues no, ellos no han aportado información alguna relacionada con el paradero de los jóvenes. Y lo de Israel, pues sí, urge, ¿verdad?, que se pueda dar la extradición del señor Tomás Herón. Ya vamos para 3 años y esto no ha sido posible. El presidente siempre ha dicho que ya ha mandado las cartas, que ya ha hablado, pero de ahí no ha pasado. Qué bueno que ya recibió una respuesta, y esta que sea positiva y que se concrete en la extradición. Abogado, en este momento, ¿cómo se encuentra la relación o la comunicación entre las autoridades federales, el gobierno de la República, el de Andrés Manuel López Obrador, y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos? ¿Cuál es el estatus? ¿Se han enfriado estas relaciones? Estamos en un punto crítico en la relación con las autoridades federales. La última reunión que hubo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pues fue una reunión muy ríspida, al borde del rompimiento. Entonces, si ustedes han escuchado el presidente cuál es la posición frente a la necesidad de la exigencia de los padres de reunirse, él lo que ha manifestado es que se va a reunir con nosotros hasta que tenga información relevante. Eso quién sabe cuándo será.
Entonces, pues eso nos habla de un enfriamiento, una tensión. Ya con Alejandro Encinas estamos al borde del rompimiento, entonces están malas relaciones. Este informe del GIEI no ha sido recibido de manera positiva, ¿verdad? Igual refieren ellos que difieren de esa situación, difieren de que el ejército mexicano se haya negado, cuando ellos mismos han sido, Alejandro Encinas, ¿cuántos requerimientos mandó al ejército? Más de 30 requerimientos hizo Alejandro Encinas al ejército mexicano para que se aportara esa información, y nunca le aportaron absolutamente nada a Alejandro Encinas. Se reunió con el Estado Mayor, se reunió con la plana mayor de la jerarquía militar. Alejandro Encinas le prometieron que le darían información y le dieron pura paja de información. Entonces, los datos medulares esenciales en la investigación jamás se lo entregaron. Entonces, ahora, pues, que ellos salgan en defensa diciendo que el ejército mexicano está colaborando, pues no lo vemos. Sí ha colaborado en dar seguridad perimetral en las búsquedas, en aportar alguna maquinaria, tampoco lo vamos a soslayar, ¿verdad? Pero pues eso no es lo medular es que tiene información que pueda dar con el paradero y la casa. Abogado Vidulfo Rosales, nos quedan 2 minutos, pero sí le quiero preguntar, porque hace unos minutos comentaba usted de que por parte del ejército sí ha habido información, digamos que una ligera apertura, que precisamente esa información les hace confirmar a ustedes de que falta más información por entregar por parte de elementos del ejército, de la Sedena. ¿Qué es esa información que les hace asegurar que faltan más elementos, más datos? A ver, díganos. Para no especular, ya teníamos indicios nosotros que el ejército mexicano había tenido alguna participación, porque agentes de inteligencia al día de los hechos anduvieron dando seguimiento a los jóvenes. Y entonces había la apreciación de que muy probablemente ellos fueron generando información, tomando fotografías, dando comunicación de lo que estuvo pasando el día de los hechos. Por eso insistimos nosotros en que se abrieran los archivos para ver qué es lo que ahí había. Fue muy tenso y muy ríspido, eso lo hicimos en el año 2021. El presidente dijo, está bien, se reunió con el GIEI para que el GIEI le precisara qué es lo que necesitaba. Producto de esa reunión se abrieron los archivos de la 9ª Región Militar, 35 Zona Militar, 27 Batallón y 41 Batallón de Infantería, estos 2 últimos con sede en Iguala. Abrieron esos archivos y en esos archivos se encontraron varios datos. Ustedes vieron el video que hizo público de la Marina, ¿verdad? Ahí se encontró en esos archivos. ¿Qué más se encontró ahí? Se encontró una intercepción telefónica que hizo el ejército a las 10 de la noche del día 26 de septiembre. Sí. Intervienen los teléfonos de un jefe de la banda delictiva en Iguala y un policía preventivo, un jefe de la policía preventivo, y que dice que están trasladando 17 estudiantes de Barandillas a un punto denominado Brecha de los Lobos. Ese documento que encontró el GIEI está en una hoja tamaño carta, en una cuartilla y media. Ahí se contiene esta información, esta comunicación interceptada. Y bueno, ese es el papel que se tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitaríamos es la información completa. Esa es la que no se da. Se volvió a abrir otra parte de los archivos y se encontró la continuación de esa cuartilla y media que te comento. La continuación de esa comunicación. Y de ahí se ha cerrado el ejército mexicano. Cuando se llegó a este punto se ha cerrado. Se le está pidiendo que se quiere toda la intervención, toda la conversación completa, el dispositivo donde se almacenó, quién llevó a cabo esa intercepción, y ahí ya no se quiere aportar más datos. Incluso el ejército mexicano niega que a ellos pertenezca esa cuartilla y media que en poder del GIEI. Claro. El GIEI ya lo aportó a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Abogado, tenemos que despedirnos por cuestiones ya de tiempo. En 20 segundos, solamente le preguntaría, ¿se han marcado las familias un plazo fatal
para ver si no existiera justamente la respuesta por parte de las autoridades y la información que hace falta, recurrir ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nosotros esperamos la reunión. Esperamos la reunión y el plazo sería el 9º aniversario, en septiembre. Si de ahí no hay nada, pues ya tendremos que ver otras vías. Le agradecemos, abogado, el habernos acompañado. Muy amable. Bueno. Gusto en saludarle. Gracias. Hasta